dice de Primera de Samuel, vamos al versículo 7, ¿ok? Y dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Diga conmigo, y todo lo bueno, y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Diga conmigo, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y le dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Diga conmigo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Ahora Jehová te envió en misión y dijo, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y lo he destruido, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y primicias de la anathema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Permite que usted sea hablando nuestras vidas con esta palabra. Permite entender, Señor, que lo que usted quiere, Señor, es que nosotros hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús, que tu palabra cambie nuestra manera de vivir, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema corto de esta noche, nos quedan 15 minutos, se titula obedeciendo a Dios según la palabra de Dios y no según mi criterio. Obedeciendo a Dios según la palabra de Dios y no según nuestro criterio. Estaba buscando un título y me salió ese, no tenía título para la prédica. O también lo pudiéramos llamar obedeciendo según yo o según Dios, también pudiéramos llamarlo, ¿no? Y me gusta más ese, ¿no? Obedeciendo según Dios y no según yo. Y el tema toca del rey Saúl, que Dios lo puso por rey sobre Israel, un rey
era alguien que gobernaba al pueblo, pero más que todo representaba al reino de Jehová, ¿ok? Y era un representante del Señor para gobernar a su pueblo Israel. El rey tenía como deber guiar los destinos de la nación y permitir que la gente viviera conforme a la ley de Dios de una manera justa. El rey tenía que ver también de juzgar las situaciones del pueblo. Y una de las cosas que Dios recordó a Saúl fue el hecho cuando los hijos de Israel iban camino a la tierra prometida y se le pidió el permiso a Amalek, al rey de Amalek. Y el rey de Amalek no le permitió el paso al pueblo de Israel por su tierra. Antes bien, consintió en llamar a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Dios no permitió que Balaam hiciera eso. Y una de las cosas importantes es que cuando el hombre se empeña en oponerse al plan de Dios, siempre va a haber un juicio. Bueno, Dios es un Dios de principio, nadie paga a nadie mal por mal. ¿Pudiera Dios haber aplicado el principio de no pagarle con mal a los amalecitas por el hecho de no haber permitido el paso del pueblo de Israel por allí? Sin embargo, que Dios, que sabe el futuro y que es justo, sabía que Amalek iba a ser una piedra en el zapato para los planes de la consumación de la traída del Mesías a la tierra, y que iba a ser una oposición tan terrible al pueblo de Dios, y Dios manda a exterminarlos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es Dios. Nadie tiene el poder de decir, bueno, yo voy a exterminar a alguien en el nombre de Dios. Pero Dios te estaba mandando a exterminar a Amalek porque Dios había consultado a Amalek, lo había puesto hacia el anatema, porque ellos eran, además de enemigos del pueblo de Dios, que siempre se levantaban en contra de Dios, eran muy idólatras. Y Dios mandó el exterminio y mandó a Saúl y le dice, anda y destruye todo lo de Amalek, no dejes vivo nada. ¿Ok? Y Saúl, como enviado del Señor, fue. En el versículo 7 dice que Samuel peleó y venció a los amalecitas. Pero ¿qué pasó? Samuel en vez de destruir todo, Saúl en vez de destruir todo, tomó vivo al rey de Amalek, Agag, ¿ok? Y lo mejor de las vacas, del corrado, de lo gordo, del botín de los amalecitas. Sin embargo, Dios había determinado el exterminio, todo lo de Amalek. O sea, ellos no debían tomar nada, por más bello que sea. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre, hermano, se desenfoca y vea que la gente lo influencie para que no haga lo que Dios mandó, uno termina siempre agradando al hombre más que a Dios. Mire, veamos aquí. El versículo el versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalek lo hemos traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Entonces, Saúl, que tenía la autoridad para dirigir el pueblo, terminó siendo dirigido por el pueblo. Eso es como lo que habla la democracia hoy, que el poder lo tiene el pueblo. Pero resulta ser que a quien Dios envió en la misión fue a Saúl. Vamos a poner esto para acá para que los niñitos están allí tranquilitos. Y entonces, hermano, ¿qué pasa? Que mire, hermano, cuando uno intenta agradar a la gente, porque siempre la gente va a dar su opinión sobre las cosas. Dios dijo esto y alguien va a decir, no, hermano, pero a mí me parece, yo considero, yo pienso,
Esta es mi manera de ver las cosas. Este es mi punto de vista. Y si uno cambia lo que Dios manda en su palabra para hacer lo que uno quiere, o sea, para hacer lo que la gente quiere, uno va a terminar desobedeciendo a Dios. Uno va a terminar desobedeciendo a Dios. Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 10, dice la palabra de Dios: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Siéntese, Jeremías, por favor, siéntese los niños. Está predicando la palabra. Si yo... Busquen Gálatas 1:10, por favor. Le voy a pedir a los niñitos, por favor, tranquilitos, en la casa del Señor. Los padres agarrando a sus hijos, enseñando de chiquitico reverencia. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos allí? ¿Qué dice Pablo? ¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O intento agradar a los hombres o a Dios? Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A veces, hermano, la gente va a tratar de influenciar para que no hagamos la voluntad de Dios. Un segundito, que andan activos. Ok, seguimos. Entonces la gente siempre va a intentar, hermanos, dar su opinión. Saúl dijo, vamos a matar todos. ¿Y qué dijo el pueblo? No, vamos a apartar lo mejor. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo lo que el pueblo le dijo. Porque el pueblo manda. Dice, el poder lo tiene el pueblo. Casi un populista era Saúl, casi un demócrata. Pero hermanos, nosotros tenemos que a veces, hermanos, ser radical con lo que Dios manda. Porque nosotros no tenemos que permitir que la gente nos haga hacer las cosas según los criterios humanos, sino según el mandamiento del Señor, según la palabra del Señor. Y Dios habló por el profeta Samuel, a Saúl claramente las directrices. ¿Ok? Ahora bien, según el punto de vista de Saúl, él había obedecido a Dios. Veamos. Versículo 14. Versículo 13, perdón. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Según el criterio de Saúl, él había obedecido a Dios. ¿Ok? ¿Qué dijo Saúl? Yo he cumplido la palabra del Señor, de Jehová. 14. Entonces Samuel le pregunta, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas gente que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek lo hemos traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de la oveja y la vaca para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Entonces Samuel le dice la sentencia de Dios, que Dios le empezó a haberlo puesto y que lo estaba desechando, ¿ok? Para que no fuera rey. Entonces, versículo 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín que has hecho los manos ante los ojos de Jehová? ¿Y qué dijo Saúl? El profeta lo estaba confrontando de parte de Dios. ¿Y qué estaba haciendo él? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agarre de Amalek y he destruido los amalecitas.
Vuelve a repetirle Samuel que hizo mal al traer a Gordo y al traer al rey de Amalek. Y Saúl se empeñaba en su propio criterio en pensar que había obedecido a Dios. ¡Qué hombre tan testarudo! Mire, versículo 20. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y he ido a la misión que me encomendó. Entonces, ¿qué pasa? Que según el criterio de Saúl, Saúl había obedecido a Dios, pero según el criterio de Dios, él había desobedecido. Entonces, y yo le digo, hermano, a veces no importa lo que nosotros pensemos, cómo estamos haciendo las cosas de Dios delante de Dios. ¿Ok? No importa cómo pensemos, que nosotros en nuestro propio criterio nosotros podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y puede pasar en estos días, pasa en estos días. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión. Hay mucha gente sabia en su propia opinión. Saúl era un sabio en su propia opinión. Según el punto de vista de Saúl, él había obedecido. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero según Dios, Dios le dijo a él que no lo estaba haciendo, que había desobedecido. Y a veces Dios nos habla y nos dice: mira, hermano, no estás haciendo las cosas bien. Y hay tanta gente tan soberbia que no quiere aceptar que está desobedeciendo al Señor. Entonces, se trata de pensar. Un segundito, que los niñitos hoy andan activos. Gloria al Señor. Necesitamos un lugar urgente para los niños, hermano. Otro lugar para la iglesia. Porque los niños no tienen un lugar aquí para que ellos puedan recibir la palabra de Dios. Entonces, hermano, bueno, seguimos. Entonces, la gente a veces, hermano, según su criterio, piensa que está haciendo la palabra del Señor. Piensa que está viviendo bien. Y esa reflexión el Señor me la hacía esta mañana. Según tu criterio, ¿cómo estás delante de Dios? Tú puedes pensar a veces que estás haciendo la voluntad de Dios y que estás viviendo bien. Pero pues es posible que estemos como Saúl, viviendo una media obediencia. ¿Me explico? Es posible que usted esté haciendo cosas para bien de Dios en unas áreas y en otras áreas no esté muy bien. Y aún así usted crea que está bien delante del Señor. Y aquí no importa, hermano, que piense usted cómo está delante de Dios, sino cómo Dios piensa si usted está viviendo en obediencia delante del Señor o no. ¿Usted me entiende? Porque a veces el Señor nos dice: mira, haz esto, y según el criterio mío yo estoy haciéndolo bien. Y entonces Dios tiene que usar voz profética para confrontar nuestra vida, para que entendamos que no estamos obedeciendo al Señor como Él nos pide. No se trata de obedecer a Dios como yo pienso que debo obedecerlo, sino obedecer a Dios como Él nos dice en su palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más que los nuestros. Y a veces pensamos en nuestro pensamiento que las cosas están bien y no lo están. Y mire lo que le dice en el versículo 21. Saúl argumentándole, ¿no? Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema. Mire lo que dice: primicias del anatema. ¿Cómo tú vas a tomar primicias del anatema? El anatema es la palabra anatema significa maldición, maldito. De las primicias de los malditos, de los consagrados al exterminio. Y mira lo que digo: el pueblo, digo amigo, mas el pueblo tomó el botín. El pueblo, tú cuando eres hombre de Dios, cuando Dios te da una palabra, usted no puede hacer lo que la gente diga, sino lo que Dios dice. Aleluya. Y dice que era ahí que para el sacrificio del Señor. A veces Dios nos llama a algunos, y no lo digo por nadie especial, ¿no? Pero eso es lo que trata. Y a veces dicen: no, pero es que yo estoy aquí para hacer dinero para la obra de Dios. No, Dios no te está pidiendo eso. Dios pide que te obedezca.
Yo escuché una vez una persona, un hermano que en otra iglesia, que el Señor lo estaba llamando y esa persona decía, no, pero es que yo tengo que trabajar porque yo quiero tener dinero para dar para la obra de Dios. Y yo le decía, está bien, eso es una buena intención, pero Dios no te está llamando a hacer eso. Dios te está llamando a que obedezcas el llamado. Entonces él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y él no, porque Dios no quiere sacrificio. Dios no quiere que Dios quiere gente que esté dispuesta a hacer lo que Él le pide que haga. Si somos siervos de Dios, ¿cuántos somos siervos de Dios? Dios nos pide que hagamos y obedezcamos según la palabra de Dios y no según nuestros criterios. Saúl pensaba que lo estaba haciendo bien. ¿Ah? Y a veces no es según yo pienso, es según Dios dice. Amén. Dice la palabra de Dios, no seamos oidores olvidadizos, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. ¿Quién nos engañamos? Nosotros nos engañamos. Saúl se estaba engañando, pensando que había hecho la voluntad de Dios. Entonces, a veces nosotros podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero no necesariamente quiere decir que eso esté así. Porque se trata de obedecer al Señor, hermanos, como Dios nos pide, como está escrito en su palabra, como Dios nos habla, como Dios nos enseña a vivir la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando no estamos bien? Bueno, en vez de hacer como Saúl y decir, no, yo estoy obedeciendo al Señor, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes en reconocer que necesitamos arrepentirnos y volver a hacer lo que Dios nos pide. Bueno, ¿cómo podemos pasar esto al Evangelio? Uno puede pasar esto al Evangelio. Un segundito. Uno puede pasar esto al Evangelio, hermano, porque el Señor Jesucristo es Señor y cabeza de la iglesia. ¿O no? El Señor Jesús es cabeza de la iglesia. Y el Señor Jesús en su palabra, en su evangelio, nos ha dado la palabra para que andemos según su voluntad. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir en santidad. Hay que hacerlo, no es medias tintas. Gloria al Señor, porque nos ha dado su espíritu. Ahora bien, miren lo que le dice en el versículo 22 Saúl a Samuel. Samuel le dijo, se complace en Jehová tanto en holocaustos, en víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Diga conmigo, que se obedezca la palabra de Jehová. Porque ellos habían desobedecido, dice que pensando en hacer sacrificio y holocausto al Señor, presentar una ofrenda. Como le dijo el hermano en esa iglesia, que le dije, hermano, mire, Dios te ha dicho, te ha hablado, y no, porque yo estoy pensando en hacer mucho dinero para poder ayudar a la obra de Dios. Dios no te está llamando a eso. Hay otros que sí, pero a ti no. Hermano, usted lo que tiene que obedecer al Señor. Aleluya. Y dejar los razonamientos y dejar de pensar lo que usted cree y empezar a obedecer la palabra de Jehová. Mire lo que dice aquí. Versículo sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Diga conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces la gente, Dios te pide, tienes que tener, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás obedeciendo al Señor ahí? No, pero yo creo que estoy bien delante del Señor. No es lo que usted cree que está bien. Sí está bien, según Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás evangelizando como el Señor manda? ¿Lo estás haciendo? Entonces no estás obedeciendo a la palabra del Señor. A los que están siendo llamados al ministerio, ¿están obedeciendo? Llamados, no enviados. Y Dios los llama. ¿Están obedeciendo? Si no lo están haciendo, no están bien delante de Dios.
Porque Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia al llamado, a la palabra. Amén. ¿Están obedeciendo a sus pastores? ¿Cómo están? ¿Están haciendo la palabra de Dios? Entonces, hermano, es importante. Dios no quiere sacrificio. A veces nosotros, es que yo quiero hacer esto para Dios, es que yo quiero hacer esto, pero es lo que Dios te está pidiendo que haga. Es que yo quiero, olvídese, hermano, lo que usted quiera, empecemos. Y Dios le está diciendo a la iglesia de hoy que es tiempo que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, aleluya, y que su palabra sea la que nos diga y que nos confronte cuando hagamos lo malo. No digamos, no, yo estoy bien. Yo he visto pastores de iglesia que dicen, no, aquí no pasa nada, aquí todos estamos bien, pero cuando vamos a la Biblia uno dice, no, no estamos bien. Entonces uno tiene que tener la humildad para reconocer cuando no se está haciendo bien las cosas. Y yo creo que Dios nos está hablando para que ya no seamos obedientes según mi criterio, sino según lo que Dios está diciendo. Veamos la palabra de Dios y hagamos la palabra de Dios como está escrita. Aleluya. ¿Usted me entiende lo que le trato de decir? Gloria al Señor. Que ya no becamos al Señor según yo pienso. A mí me parece, el pueblo dice, el hermano dice, el primo dice. No, ¿qué dice el Señor en su palabra? Y empecemos a caminar así. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no quiere sacrificio. Entonces a veces estamos alabando al Señor aquí, cumpliendo con nuestros diezmos, pero estamos viviendo el Evangelio, estamos obedeciendo al Señor Jesús, estamos haciendo su palabra, estamos predicando, estamos orando, estamos obedeciendo la santidad del Señor. Y a veces, hermano, a mí me confronta cada vez que hago esto, bueno, y cómo está nuestra familia, y cómo está nuestra casa, y cómo están los varones con sus esposas. Y los que se van a casar tienen que aprender que hay que dejar a un lado los criterios personales de lo que usted piensa y empezar a hacer como el Señor dice. Porque, hermano, para que Dios le vaya bien y Dios le bendiga, usted necesita obedecer a Dios. No según usted, sino según Dios. Hay mucha gente en las iglesias soberbias que creen que están haciendo bien las cosas y no aceptan en la confrontación de la voz profética. Dios usa gente para hablar que están mal y no quieren oír. Entonces, hermano, yo creo que como en la iglesia de su Cristo Esperanza de Gloria, parte del miembro del cuerpo de Cristo en todas las naciones, necesitamos, hermano, entender que Dios nos pide obediencia a su palabra. Quizás Dios no nos mandó a matar a Amalek, pero ¿qué Dios nos ha dicho en su palabra de cómo debemos vivir? De cómo debemos actuar, de lo que nos está pidiendo. Entonces, pues es posible que usted haya pensado que ha estado viviendo obedientemente delante del Señor y no necesariamente estando. Porque una de las cosas es lo que usted piensa y otra cosa es lo que Dios esté diciendo. Y hermano querido, nosotros, y esta es la reflexión, que nosotros, Dios no nos quiere desechar a ninguno. Porque ¿qué pasa? El siervo infiel será echado afuera, a las tinieblas de afuera, dice la Biblia en Lucas capítulo 12. Entonces Dios nos pide, hermano, fidelidad a su palabra, hermano, que empezamos a vivir el Evangelio de verdad, obediente al Señor, y que cuando haya cosas que la palabra de Dios nos confronte, aceptemos, hermano. No le digamos como le dijo Saúl al profeta, no, yo he obedecido, y después que quedó expuesto, ¿qué dijo? No, el pueblo. Ah, eres un hombre manipulado, te dejaste manipular por el pueblo y no aceptas que verdaderamente fuiste tú que tenías que haber dicho, no, nosotros vamos a hacer las cosas así, vamos a terminar todo. Entonces, a veces, hermanos, nosotros hacemos las cosas y hay muchos hermanos que se ponen bravos con uno porque uno quiere hacer las cosas como dice la palabra. No, pero hermano, pero a mí me parece, yo pienso, olvídese, hermano, porque aquí se va a hacer lo que la palabra del Señor dice. Y a veces uno no se deja manipular. Cristo no se dejó manipular por los fariseos. Estaba haciendo la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Terminamos con esto, como dice Filipenses capítulo 2. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
y estando en la condición de hombre se humilló, se despojó, dice la Biblia que él se despojó y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente, diga conmigo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que imitar a Cristo en su obediencia, porque Cristo en el Getsemaní le dijo al Padre: si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: no se haga lo que yo quiero? ¿Cuántos están dispuestos? Yo estoy dispuesto a decir: no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y si el Señor nos está diciendo que no estamos bien en nuestra vida de oración, hay que escuchar la voz de Dios y aceptar y decir: Señor, está bien, no hemos estado obedeciendo, hemos creído que hemos estado obedeciendo, pero no ha sido así. Si no hemos estado obedeciendo el llamado de Dios, de ser Señor, verdad, yo no estaba obedeciendo, según mi criterio yo estaba obedeciendo, pero hoy comprendo y Dios me ha hablado y creo que de verdad yo no he estado obedeciendo, pero hoy digo al Señor: yo estoy dispuesto no a hacer mi voluntad sino la tuya, y obedecerte no según mis criterios sino tu palabra, conforme a tu palabra, para que yo sea bendecido, para que mi familia sea bendecida y todo lo que yo haga sea bendecido y no sea desechado por el Señor. Aleluya, amén. De eso se trata del Evangelio, vivir como Jesús, imitar a Cristo. Y Cristo fue obediente, nosotros tenemos que serlo también ante el Padre. Así que levante sus manos ahí y póngase sobre sus pies. Usted diga: Señor, cierre sus ojos y dígale: Señor, por favor, perdóname. Señor, quizás yo he estado viviendo según mi manera, yo he estado pensando que yo he estado haciendo tus palabras y he pensado que he estado haciendo tu voluntad y que he estado obedeciéndote, pero he hecho a veces, Señor, según mi propia opinión. Señor, yo en este momento, yo rindo mi vida para obedecerte, para seguir a Cristo. Acepto, Señor, que el Espíritu Santo está confrontando a la iglesia para que vivamos conforme a su voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, danos una mente, Señor, como Cristo y no como Saúl, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para hacer tu voluntad, Señor. Aleluya, porque a veces pensamos que estamos bien y haciendo tu palabra cuando de verdad no lo estamos haciendo. Y a veces Dios tiene que usar voz profética para confrontarnos y hacernos entender, Señor, que usted quiere obediente, gente fiel, gente que te honre, gente que quiera agradarte, Señor. Señor, gracias, Señor, porque ahora en adelante esta generación se levanta para ser gente fiel a tu palabra, para obedecerte según tu criterio, según tu palabra y no según el nuestro. En el nombre de Jesús te damos gracias por el perdón y por la palabra que nos ha dado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde. La gracia del Señor sea con todos ustedes.